grabación. Perfecto. Entonces, como les dije anteriormente, pues, vamos nosotros entonces a trabajar con ese par de parciales así, ¿ok? Bien. Ya, es un momentico que la pantalla no se está viendo. Me avisa cuando la pantalla se vea, por favor. Aquí hay algo que está pasando, déjenme ver un momento. Ok. Sí, deje un momentico que es que lastimosamente la pantalla no se está cargando. Sí, un momento muchachos, por favor, que es que la pantalla no sé por qué razón no está cargando.
¿Se está viendo la pantalla, muchachos? Sí. Positivo. Perfecto. Positivo. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, vamos un poco, pues nosotros a tocar la temática que está relacionada, pues directamente con lo que sería el concepto de campo. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a revisar entre la clase de hoy y las clases que vamos a ver la semana que viene. Vamos a revisar el concepto de campo, cómo podemos representar un campo, la ley empírica de Coulomb, fuerza, campo y potencial eléctrico, y un poco, bueno, pues, ver un poco las referencias con respecto a algunos problemas que vamos nosotros a ir resolviendo a medida que vayamos desarrollando esta primera parte del curso. Bien, bien, fíjense algo bien importante. Normalmente, desde el punto de vista de la descripción del fenómeno electromagnético entre cargas eléctricas, partiremos adoptando las siguientes propiedades básicas de la carga eléctrica. Fíjense, uno tiene una noción de carga eléctrica bien, pues bastante intuitiva. Recuerden que la carga eléctrica es un ente abstracto, es un ente físico abstracto que no podemos tocar, no podemos manipular. Bien, sin embargo, pues el modelo de carga es un modelo que perfectamente es consistente con los fenómenos naturales. Bien, porque nosotros sabemos que los cuerpos se cargan eléctricamente, ¿no? Basta simplemente con agarrar nosotros, por ejemplo, abrir la nevera o abrir la puerta de un carro o frotar un globo con el pelo para darse cuenta de que, bueno, allí hay ciertos fenómenos que ocurren, bien, que están relacionados con, por ejemplo, con chispas que saltan o con el cabello que se queda pegado al globo, y esos fenómenos nosotros los atribuimos directamente a los fenómenos eléctricos, bien. Fundamentalmente nosotros vamos a partir en esta primera parte del curso lo que sería el estudio de las cargas o de los campos que se encuentran en condición estática. ¿Qué significa eso? Bueno, que la carga eléctrica la vamos a considerar como un modelo físico de partícula. La carga eléctrica la vamos a considerar como una partícula, y la carga eléctrica pues tiene ciertas propiedades. Bien, las propiedades de la carga eléctrica, bueno, es que la carga eléctrica se conserva, la carga eléctrica posee una masa, la carga eléctrica posee pues una representación simbólica que la hace positiva, la hace negativa, la hace neutra, y fundamentalmente pues nosotros conocemos tres tipos de carga eléctricas, que son las que se trabajan directamente en el campo del electromagnetismo, que es pues el electrón, el neutrón y el protón. Bien, entonces algunas propiedades importantes. Fíjense, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la partícula. ¿Qué significa que sea una propiedad intrínseca de la partícula? Que es una propiedad que no cambia en el tiempo. Bien, es decir, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de la partícula en física, estamos hablando de un modelo. Bien, la partícula la podemos asociar directamente con un objeto que se esté en movimiento, con un objeto que esté en reposo, con un objeto que experimente algún tipo de campo. Puede ser el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitacional, un campo nuclear. Bien, y la partícula, por ser un modelo fundamental en la física, pues también tiene asociadas unas ciertas propiedades, ¿no? Las propiedades que ustedes más o menos han venido estudiando de la partícula son las propiedades extrínsecas, que son las propiedades como la posición, la velocidad, la fuerza, la energía que una partícula puede tener o puede experimentar. Y las otras propiedades son las propiedades fundamentales, que son las propiedades intrínsecas. Entre las propiedades intrínsecas que tiene la partícula, pues está la masa, está la carga eléctrica y está el spin magnético. Las tres propiedades, carga, masa y spin, nosotros lo vamos a ir desarrollando vamos a tomarlas en cuenta para la descripción de las propiedades electromagnéticas de la partícula, bien, y de los campos. Vamos a tomar esas tres propiedades. Primero vamos a empezar un poco hablando de la propiedad de carga eléctrica y de masa, y luego, pues, a medida que vaya avanzando el curso y vayamos introduciendo el tema el campo magnético, el tema relacionado con campo magnético, pues vamos a ir introduciendo esa tercera propiedad intrínseca de la partícula, que se llama el spin. ¿Ok?
Entonces, bueno, allí hay unos puntos importantes en la diapositiva que dicen: la carga eléctrica es una propiedad fundamental e intrínseca de la materia, como la masa y el spin, es decir, no cambian en el tiempo. La masa, el spin y la carga siempre se conservan. Son tres principios fundamentales de simetría. Bien, en la naturaleza, la carga eléctrica se da en dos formas. El electrón, que tiene aproximadamente una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Estamos hablando de una partícula que pertenece desde el punto de vista físico al micromundo. Bien, nadie ha visto una carga eléctrica, bien, pero sí podemos nosotros, por ejemplo, en lo que sería una cámara de burbujas, podemos disparar electrones y podemos ver las trazas de los electrones. Eso se puede apreciar, se puede ver en el sentido sintiente de la palabra, que yo puedo apreciarlo directamente a partir de un experimento que monte y a partir de una observación que haga visual, no a partir de mi vista. Pero por supuesto, al igual que el concepto de onda, al igual que el concepto de lo que sería, en este caso, el concepto de onda electromagnética o el concepto de onda eléctrica, nadie ha visto una onda, pero nosotros sabemos a través de las interacciones que tenemos con los distintos fenómenos físicos que las ondas existen. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy haciendo ahorita es produciendo una onda de tipo sonora. La luz que nosotros podemos apreciar directamente con nuestra visión es una onda electromagnética. Si nosotros hacemos una llamada de celular, sabemos que lo que estamos emitiendo es una onda electromagnética que va a otro aparato. El aparato pues la capta, la decodifica, la convierte en voz, la convierte en imágenes. Entonces, nosotros trabajamos en función de un conjunto de abstractos o de supuestos físicos que llamamos modelos. Y uno de esos modelos es la partícula. Bien, el otro tipo de carga que puede adquirir la partícula es el protón, en este caso, ¿no? Que es la carga positiva. Y por supuesto, un protón tiene una masa que es mayor, en este caso, que la masa del electrón, ¿no? Fíjense que un protón tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces nosotros vamos a trabajar con dos tipos de masa, con dos tipos de carga, disculpen, la carga eléctrica negativa, a la cual llamamos electrón, y la carga eléctrica positiva, a la cual llamamos protón. Bien, ¿cuál es la carga que se puede desprender de la materia? ¿Cuál es la carga que se puede desprender del átomo para moverse dentro de la materia? El electrón. El protón, recuerden que está asociado directamente al núcleo, y el protón experimenta fuerzas de tipo eléctricas y también experimenta un tipo de fuerza muy particular llamada la fuerza nuclear, que no se estudia en este tema. Se estudia en la física nuclear, ¿estamos claros? Y nosotros sabemos que para poder sacar una partícula del núcleo tenemos que generar algo llamado fisión nuclear. Y sabemos muy bien, bueno, la fisión nuclear, qué tipo de aplicaciones tiene, para qué se utiliza, así como la fisión nuclear y la fusión nuclear se utiliza para generar energía, por ejemplo en ciudades. Bien, también sabemos que en Hiroshima y Nagasaki, pues la bomba atómica, que fue un proceso de fisión nuclear, causó lo que causó, ¿no? Entonces, bueno, como les dije anteriormente, nosotros partimos directamente de una propiedad intrínseca de la partícula llamada la carga. Bien, a esa carga le vamos a llamar electrón. Ella tiene una carga negativa. Bien, y en la materia, dependiendo de cuántos electrones haya, bien, nosotros podemos decir que la materia está cargada positivo o negativamente. Es decir, un objeto físico que tenga exceso de carga negativa o exceso de electrones se dice que está cargado negativamente, y un objeto físico que tenga déficit de electrones se dice que está cargado positivamente. Bien, si el balance entre electrones y protones es igual, decimos que la carga es totalmente neutra. Normalmente la materia se encuentra en estado neutro, los átomos se encuentran en estado neutro, pero nosotros podemos extraer un electrón de un átomo, entonces se transformaría en un ion. Bien, o podemos directamente también agregar un electrón a un átomo, se seguiría transformando en un ion. Entonces, si hay exceso de carga negativa, se llama ion negativo, y si hay exceso de carga, si hay déficit de carga negativa, se llama ion positivo. Las cargas positivas no se pueden agregar ni tampoco se pueden quitar de la materia. ¿Estamos claros con esa primera explicación, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces,
Bien, yo les voy a colocar acá, sí, les voy a colocar ahorita acá por el momento una pequeña simulación computacional para que veamos. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, ¿ok? Voy a detener la presentación para compartirles otra pantallita. Con una pequeña simulación computacional para que hablemos un poquito más de la carga. Ya va que está cargando. Perfecto. Creo que ya la tengo por aquí. Aquí está. Muy bien. Déjenme compartirles otra vez la pantalla. Sí, ya va. Profesor, hay un compañero que tiene una pregunta. Sí, perfecto. La escucho mientras se carga la pantalla. No, profesor, yo lo que quería preguntar, o quería ver si me puede repetir la cuestión del ion negativo y el ion positivo. Ah, perfecto, cómo no, excelente, fíjate. Si tomas un átomo, bien, y le extraes un electrón, bien, el átomo ya posee un déficit de carga. Recuerda que el átomo inicialmente está en estado neutro. Si yo le extraigo un electrón, bien, el átomo sufre un déficit de carga negativa. En el caso de que tenga un déficit de carga negativa, se le llama al átomo ion positivo. ¿Ok? Igualmente, tú puedes tener un átomo en estado neutro y le agregas un electrón. Eso lo puedes hacer. En ese caso, ya no hay déficit de carga negativa, sino que hay un exceso de carga negativa porque le estás colocando más carga de la que tenía inicialmente. Y entonces, en ese caso, se llama ion negativo. ¿Te quedó claro? Claro. Perfecto. Perfecto. Entonces, déjenme compartirles un momentico la pantalla. Me dicen, por favor, si la están viendo. A ver si está grabando el OBS. Sí, perfectamente. Muy bien. Bien, allí tenemos nosotros una pequeña simulación computacional que la pueden conseguir ustedes en una página de la Universidad de Colorado, bien llamada PHET. PHET. Allí ustedes tienen un conjunto de simulaciones computacionales en varios campos de las ciencias naturales, en la física, en la química, de biología, e incluso también de las ciencias formales como la matemática y la estadística. También tienen varias simulaciones. Esa página es gratuita. Ustedes se pueden suscribir a la página como estudiantes y pueden descargar cualquier simulación. Fíjense que en este momento yo no estoy utilizando la simulación conectado a internet, porque yo la descargué en código HTML. Y en código HTML pues yo puedo poner a correr la simulación sin ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces fíjense. ¿De qué trata esta simulación computacional? Bueno, esta simulación computacional, si ustedes se dan cuenta, bien, acá en la parte inferior de la pantalla tengo una carga representada positiva con el signo más y una carga representada negativa. Recuerden que la carga se mide en coulomb. En este caso tengo una carga de 1 nanocoulomb y una carga de menos 1 nanocoulomb. Bien. Fíjense ustedes, vamos a considerar que este espacio que está acá es el espacio vacío. Bien, fíjense que al espacio vacío no hay ninguna otra partícula, ningún otro objeto físico que altere el espacio. Fíjense ustedes, si yo tomo la carga y la coloco en alguna parte del espacio vacío, fíjense ustedes que de una vez, bien, la carga, pues colocada en el espacio vacío, no genera ningún tipo de efecto sobre el espacio. Ahora, eso es lo que nosotros apreciamos sencillamente cuando colocamos un cuerpo cargado en el espacio. Sin embargo, pues la física dice que cuando yo coloco una carga en algún punto del espacio, esa carga produce una alteración del espacio. Y a esa alteración del espacio que produce la carga, pues se le denomina directamente interacción eléctrica. Bien, y la interacción eléctrica se mide a través de dos magnitudes físicas llamadas la fuerza y el campo eléctrico, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Fíjense ustedes que si yo, pues la simulación me permite en este caso apreciar algo de manera abstracta que yo no puedo ver directamente en la naturaleza, en la realidad. Bien, pero que sabemos que existe, porque cuando uno coloca una carga eléctrica en el espacio y coloca otra carga eléctrica a una cierta distancia, las cargas eléctricas experimentan una especie de fuerza a la cual llamamos fuerza eléctrica. Por ejemplo,
Si uno toma un televisor, de estos televisores que tienen tubos de rayos catódicos, los televisores no los que tenemos ahorita modernos, sino normalmente los televisores que se utilizaban antiguamente, que son una caja grandota muy pesada. Bien, recuerden ustedes que el televisor funciona, ese tipo de televisores funciona a través de un cañón que dispara electrones. Bien, a través de un ánodo, en este caso, un ánodo y un cátodo. Bien, al disparar el cañón de electrones, al disparar electrones, los electrones se van pues distribuyendo en la pantalla y pues el aparato tiene cierto decodificador que pues transforma esa señal en una señal de tipo electromagnética y uno puede apreciar una imagen y puede apreciar un sonido. ¿Ok? Pero fíjense ustedes que cuando uno apaga el televisor y acerca el brazo, bien, bueno, para una persona que es lampiña, por supuesto es difícil experimentar eso, pero normalmente siempre tenemos algunos vellos en el brazo. Y podemos ver que los vellos son atraídos directamente por la pantalla del televisor. Entonces uno dice, oye, qué cosa tan interesante, estoy experimentando una interacción electromagnética, en este caso una interacción eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Físicamente, uno debería ver que cuando coloca la carga en alguna parte del espacio, bien, debería haber aproximadamente una modificación del espacio a la cual llamamos interacción eléctrica. Fíjense ustedes que esta modificación del espacio, fíjense que al yo mover la carga, fíjense que el espacio se va modificando. Esto es lo que llamaba Faraday normalmente las líneas de campo eléctrico. Bien, es una noción física muy antigua, pero totalmente pues aplicada todavía en el campo de la física. Bien, cuando la carga produce esta interacción en el espacio que lo altera, bien, se dice que pues la carga en este caso está realizando o la carga está emitiendo un campo eléctrico, está produciendo un campo eléctrico en esa región del espacio. Fíjense ustedes que ahora si yo tomo una carga negativa y la coloco en el espacio, fíjense ustedes que las líneas de campo salen de la carga positiva y van directamente a la carga negativa. Entonces fíjense ustedes que la carga negativa está experimentando acá pues la presencia de un campo eléctrico, y fíjense que si yo la muevo pues la carga eléctrica y el espacio se van a ir alterando. Fíjense que la única manera de que ellas se muevan, como estamos hablando de cargas estáticas, es que yo mueva directamente en la simulación, ¿no? Yo puedo pues colocar una grilla, que en este caso sería simplemente metrizar el espacio. Metrizar el espacio significa, bueno, sencillamente yo le voy a colocar imaginariamente unas unidades de medición al espacio, y esas unidades de medición se colocan bajo unos axiomas matemáticos denominados los axiomas de Euclides o la geometría euclidia, tal de que si yo coloco la carga, por ejemplo aquí en este punto del espacio imaginario, y coloco la carga en este punto del espacio, yo incluso puedo agarrar pues una cinta métrica, ya que estoy metrizando el espacio. Ya un momentico que la simulación se quedó un poquito trancada, y puedo medir exactamente la distancia que existe desde una carga hasta la otra. Fíjense que aproximadamente me dice la regla que está a unos 486.5 centímetros. Estamos hablando de unos 48.75, disculpen, a unos 4,865 metros más o menos, ¿no? Sería en este caso. Fíjense ustedes que, déjame devolver otra vez acá, si yo acerco la carga, bien, vamos a ver aquí, vamos a mostrar solo la dirección y vamos a colocar aquí unos sensores, ¿no? Una especie de sensores que también me permite la simulación. Ustedes después pueden descargar la simulación, como les dije, de esta página y jugar un poco con ella para que vayan trabajando un poco con la idea de campo, ¿no? Entonces, bueno, en cierto modo lo que estamos viendo nosotros acá es lo que se produciría en pues el espacio, bien, cuando se coloca un objeto cargado eléctricamente. Bien, muy bien, voy a salir un momentico de la simulación. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos, con esta idea que les acabo de asomar de carga y de campo? ¿O estamos bien hasta ahorita? Sí, profesor. Perfecto. Bien, como les dije, bueno, le voy a colocar aquí el nombre de la página en el chat del grupo. Simplemente ustedes escriben en
en el buscador Field Simulation. Bien, y eso les va a traer la página donde pueden encontrar toda esa cantidad de simulaciones computacionales que son bastante sencillas y bastante útiles para mostrar. Una de las utilidades fundamentales de una simulación computacional es que yo puedo mostrar conceptos físicos abstractos como el concepto de carga o el concepto de campo. Bien, ¿por qué? Porque bueno, uno coloca un objeto cargado, yo puedo agarrar un globo y frotarlo con el cabello y colocarlo en un punto del espacio. Nosotros no vamos a ver esas líneas de campo. Sin embargo, desde el punto de vista físico sabemos que esas líneas de campo existen y que el globo, que es un objeto cargado, está generando en el espacio una alteración del espacio a la cual llamamos campo. Bien, el espacio yo lo puedo metrizar y puedo tomar mediciones del campo, puedo colocar en ciertos puntos objetos que estén cargados, y eso es lo que vamos a aprender nosotros en esta primera parte del curso, a cómo medir directamente tanto a la fuerza como al campo eléctrico. Bien, voy a volverles otra vez a compartir la presentación. Me dicen por favor si la están viendo. Bien. Sí, sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces fíjense algo bien importante. Vamos nosotros a leer un poco lo que dice acá la introducción directamente, aunque ya les acabo de dar una introducción bastante intuitiva, bastante fenomenológica, a pesar de que utilizamos una simulación. Vamos un poco a ver desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del estudio analítico, cómo vamos a hacer nosotros este estudio. Para entender mejor la interacción de las cargas, conviene dividir el estudio en dos partes. La primera parte considera que no hay movimiento de cargas, es decir, las partículas se encuentran en estado de reposo. Mientras que la segunda se considera la interacción de cargas en movimiento, es decir, la primera parte del curso, los primeros dos contenidos, las cargas siempre se van a encontrar en estado de reposo. Y yo puedo mover a las cargas, pero las cargas no se mueven por sí solas. Bien, debe haber una fuerza externa que mueva las cargas, así como yo lo estaba haciendo en la simulación computacional. Bien, la segunda parte del curso, que va a ser los contenidos 3 y 4, que vamos a empezar a ver después de las vacaciones de diciembre, bien, están relacionados directamente con cargas dinámicas. Y cuando las cargas comienzan a estar en movimiento, dentro de la materia se empieza a producir otro fenómeno físico llamado la corriente eléctrica. Y bueno, allí directamente vamos a trabajar pues con algunos principios fundamentales de la corriente eléctrica, cómo funcionan los circuitos, cuáles son los dispositivos que trabajan en los circuitos y aprender a resolver las ecuaciones diferenciales que están asociadas a los circuitos. Seguimos leyendo un poquito. De esta manera, primero abordaremos situaciones estacionarias. Cuando yo hablo de una situación estacionaria, es una situación en la cual la partícula no está en estado de movimiento, está en reposo. Bien, si la partícula está en reposo, las magnitudes físicas son magnitudes físicas estacionarias. Dígame. ¿Alguna pregunta? Recuerden que me pueden interrumpir cuando ustedes lo deseen, ¿oyeron? Es un conversatorio lo que estamos haciendo, ¿bien? Fray Mari, ¿me ibas a preguntar algo? Ajá. Permiso, profe. Lo que pasa es que en un momento se les fue el audio. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ahorita me están escuchando bien? ¿Ahorita me están escuchando bien, muchachos? Por aquí sí. Perfecto, bueno, no importa. Recuerden que esto queda grabado y todo lo que se haya perdido de audio un poquito que ustedes no hayan escuchado queda grabado directamente y ustedes pueden ver el video más tarde con calma, ¿ok? Muy bien. Muy bien, como les decía anteriormente, la primera situación que nosotros vamos a estudiar es la situación de cargas estacionarias y allí se van a producir dos tipos de campos, los campos electrostáticos y los campos magnetostáticos. Primero vamos a estudiar los campos electrostáticos y luego estudiamos un poquito los campos magnetostáticos la semana que viene. Bien. Y luego, en el curso, incorporaremos las variaciones temporales, corrientes y campos variables en el tiempo. ¿Ok? Recuerden ustedes que nosotros conocemos dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. Bueno, esas corrientes las vamos a estudiar más adelante. La teoría que describe tanto los campos estacionarios como los campos dinámicos, es decir, los campos que producen cargas en reposo y los campos que producen cargas en movimiento, se estudia a través de cuatro ecuaciones fundamentales. Se llaman fundamentales porque son primeros principios, llamadas las ecuaciones de Maxwell. Y nosotros en este curso de teoría electromagnética lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar las ecuaciones de Maxwell y vamos a utilizarlas para poder medir magnitudes físicas como la fuerza eléctrica, el campo eléctrico,
la corriente eléctrica, la resistencia, la impedancia y toda esa cantidad de magnitudes físicas que ustedes conocen, tanto en el campo de la ingeniería eléctrica como de la ingeniería electrónica. Bien. Entonces, a partir de campos escalares, disculpen que se fue un poquito para adelante la lámina, mediante el uso de campos escalares y vectoriales se pueden resumir toda la teoría en 4 ecuaciones llamadas las ecuaciones de Maxwell, como les decía anteriormente. Desde aquella fecha hasta nuestros días, fíjense que las ecuaciones de Maxwell fueron publicadas por primera vez en 1865. Un poquito para que conozcan la historia, en ese momento Maxwell publicó un artículo denominado La electrodinámica de los cuerpos en movimiento, y publicó 21 ecuaciones, ¿ok? Después, con el tiempo, matemáticos y físicos de muchísimo renombre, como Theodor Hezsheim, fueron haciendo modificaciones a las ecuaciones de Maxwell, y en la actualidad, las 21 ecuaciones se escriben en 4 ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a ir estudiando poquito a poco en el curso. Aunque ustedes ya han estudiado ecuaciones de ese tipo, ustedes han estudiado, por ejemplo, la ley de Gauss del campo eléctrico. La ley de Gauss del campo eléctrico es la primera ecuación de Maxwell. La ley de Gauss a su vez está asociado directamente con una fuerza que uno estudia hasta en el tercer año de bachillerato, que se llama la fuerza de Coulomb o la fuerza coulombiana, que es la fuerza con que se atraen o se repelen 2 cargas eléctricas. ¿Estoy en lo cierto? ¿Se acuerdan de esa fuerza, no? Y del campo también, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me dice algo? Sí. Ok, Sí, profesor. sí, siempre hábleme a alguien, ¿no? Para yo no estar hablando yo solo, porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bien. Entonces, desde aquella fecha hasta nuestros días, pues esas 4 ecuaciones, en la actualidad, han servido para prácticamente describir todos los fenómenos eléctricos y magnéticos y los fenómenos electromagnéticos. ¿Ok? Recuerden ustedes que tenemos los fenómenos eléctricos, los fenómenos magnéticos, y cuando los fenómenos eléctricos y magnéticos se asocian, producen algo llamado el campo electromagnético, y a los fenómenos y se llaman fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, la producción de una onda de radio. La producción de una onda de radio es un fenómeno electromagnético. La alteración, como en la simulación de un punto del espacio por una carga eléctrica, es en este caso una interacción eléctrica. Y cuando colocamos, por ejemplo, un imán en el espacio, que vamos a utilizar otra simulación la semana que viene para ver un poco lo de los campos magnéticos, a eso le llamamos una interacción magnética. Ahora, las interacciones eléctricas y magnéticas se pueden acoplar, se pueden unir formando interacciones electromagnéticas, que es la última parte del curso que vamos a estudiar. ¿Ok? La primera parte del curso amerita del uso de ecuaciones de tipo integrales. Es decir, vamos a estudiar las ecuaciones de Maxwell a partir de ecuaciones integrales, y vamos a trabajar con integrales curvilíneas, con integrales dobles, integrales triples, y con todo lo que ustedes han venido aprendiendo acerca de integrales. Cómo resolver una integral. La integral puede resolverse por separación, puede resolverse por sustitución trigonométrica, o puede resolverla hasta directamente con un programa computacional. Recuerden ustedes que nosotros en la web conseguimos programas computacionales o software que nos resuelven integrales. A mí no me importa aquí tanto la solución matemática, es decir, que ustedes sepan o no resolver la integral, porque eso es algo que van aprendido. Lo que más importa es el procedimiento físico para llevar a cabo la solución del problema y la interpretación del problema. Nosotros vamos a tener aquí 2 tipos de problemas. Problemas de tipo numérico, que son aquellos problemas que cuando se resuelve dan un número como resultado, y problemas de tipo analítico, que cuando se resuelven dan como resultado una expresión matemática. Bien, ambos, tanto el número como la expresión matemática, se pueden analizar, y entonces nosotros tenemos 2 tipos de problemas que vamos a resolver: problemas numéricos y problemas analíticos. ¿Están claros con eso, muchachos? ¿Todos? Humberto, María, Eduardo, Fray Mari, Andrés, ¿alguna pregunta? Muy bueno, muy bueno. Perfecto. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Sabe que usted menciona, o creo que fue en la clase pasada, la relación que existe entre el flujo eléctrico y el campo electromagnético? O sea, el flujo eléctrico crea un campo, pero ya a su vez tiene una relación con... Claro, pero no sé pero si... vamos a tener un poco de cuidado con ambos conceptos, ¿ok? El concepto de flujo eléctrico y el concepto de campo eléctrico, aunque están mutuamente asociados, no son los mismos conceptos. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco en el curso para nosotros llegar a un punto en el cual vamos a estudiar el concepto de flujo eléctrico. Por el momento,
Por el momento vamos a tratar de ir viendo el curso paso por paso para ir pasando desde lo particular y lo más simple a lo más complejo. Ok, entonces tratemos de no combinar ahorita o no estar metiendo conceptos que son conceptos más complicados, porque el concepto de flujo es un concepto complicado. Por el momento simplemente, pues estamos hablando del concepto de carga y pues la física nos dice que si colocamos una carga o un objeto cargado con carga positiva o negativa en algún punto del espacio, se produce una alteración y a esa alteración la llamamos campo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Ok. Bien. Bueno, entonces, a partir de la idea intuitiva, fenomenológica de fenómeno que desarrollamos nosotros en la simulación, ¿qué es un campo? ¿No? Cuando uno revisa los libros de física, los libros de teoría electromagnética, los libros incluso desde los más básicos, que son los de bachillerato, hasta los más complejos, que son los que se utilizan en los estudios doctorales o en los estudios de posgrado para físicos e ingenieros, la idea de campo es una idea que tiene que ver un poco con lo que yo les acabo de asomar un poco en la simulación computacional. Un objeto físico, cuando es colocado en el espacio, produce un tipo de alteración en el espacio. Y ese tipo de alteración se puede describir físicamente a partir de 4 campos fundamentales. Si el objeto es un objeto, si el objeto es una masa, la alteración que se produce en el espacio a partir de esa masa que yo coloco en el espacio se llama campo gravitacional. Nosotros vivimos en un campo gravitacional, no vemos la línea de campo, pero sentimos el campo, ¿cierto o falso? Bien, sentimos el campo, ¿no? Y si soltamos un objeto en algún punto del espacio, el objeto cae directamente hacia el suelo porque hay una atracción que en ese caso de la Tierra hacia el objeto, y a eso lo llamamos campo, al yo colocar un objeto. Si colocamos una carga eléctrica, bien, a ese campo lo llamamos, a esa alteración del espacio lo llamamos campo eléctrico. Si colocamos un imán, a esa alteración del espacio la llamamos campo magnético. Si colocamos un núcleo en alguna parte del espacio, un núcleo, entonces a esa fuerza o a esa interacción le llamamos campo nuclear. Entonces, en teoría electromagnética y en la física y en la ingeniería en general, las interacciones se miden a partir de un concepto llamado el campo. Y dependiendo del tipo de objeto físico que coloquemos, la interacción puede ser eléctrica, puede ser magnética, puede ser gravitacional o puede ser nuclear. ¿Les queda claro todo eso, muchachos? ¿Están claros con eso? Sí. La pregunta que ustedes me podrían hacer, profesor, si tomamos una simulación para campo gravitacional, para campo nuclear, para campo magnético, ¿las líneas de campo que vimos en la simulación son iguales? Sí, exactamente. Yo puedo describir a esa alteración del espacio en función de un objeto matemático denominado la línea de campo. Y la línea de campo era ese conjunto de flechitas que ustedes podían ver directamente allí en la simulación. Claro, ¿qué ocurre? Que yo puedo dibujar líneas o puedo dibujar vectores. Cuando yo dibujo líneas, estoy representando un modelo de líneas de campo. Y cuando yo dibujo vectores, estoy representando directamente un modelo de campo. Entonces, el modelo que más acepta la física en la actualidad es el modelo de campo. Es decir, yo represento, en el espacio alterado, represento un conjunto de vectores. Entonces, un campo lo podemos representar a través de una función matemática denominada una función matemática vectorial. Bien, entonces el campo es una función matemática vectorial. Si el campo si el campo es producido por una masa, se le llama campo gravitacional y existe una función matemática vectorial que describe el campo gravitacional. Si la alteración del espacio está siendo producida por una carga eléctrica, entonces se le llama campo eléctrico, y el campo eléctrico se describe físicamente a partir de una función matemática que se le denomina campo eléctrico. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar acá. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna pregunta? Perfecto, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es un campo. El concepto de campo es casi universal en la física. Puede considerarse una idealización matemática de algún fenómeno físico que incluya la noción de extensión.
Claro, ustedes en la simulación computacional nos produjo una sensación de extensión. Ahí veíamos un espacio totalmente vacío, ¿no? Oscuro. El espacio tomó vida física cuando yo le coloqué la carga. ¿Por qué? Porque empezó a ocurrir en el espacio pues un fenómeno de alteración del espacio que tiene que ver con la noción topológica de extensión. Entonces, ¿qué ocurre? Si el espacio está vacío y yo no le coloco ningún objeto físico, el espacio sigue estando vacío. La única manera de que yo pueda medir algún tipo de fenómeno físico en el espacio es que yo le meta algún objeto físico. Como les dije, el objeto físico puede ser un imán, puede ser una carga eléctrica, puede ser una esfera, puede ser directamente un objeto físico que se esté moviendo como un avión, un carro. Entonces el espacio está lleno de los objetos. Si el espacio no contiene un objeto físico, el espacio simplemente es el espacio euclidio, es un espacio matemático que no tiene sentido físico. Él comienza a tener sentido físico cuando yo le incluyo un objeto físico como una carga. Continuamos leyendo. Los campos más sencillos se pueden especificar mediante la asignación de una sola medida numérica en cada punto del espacio. ¿Qué significa eso? Que cada vectorcito que nosotros vimos en la simulación puede ser representado a partir de una función matemática vectorial a la cual llamamos campo. O sea que cada vector representa un punto del campo. ¿Estamos claros con eso, muchachos? ¿Preguntas? ¿Me entienden bien esa noción matemática? Humberto, María, ¿alguna pregunta? Fray Mari, Andrés. Eduardo. Por los momentos no. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Un poco por aquí, perdón. Muy bien, entonces fíjense. Cuando nosotros podemos representar el campo a partir de dos tipos de funciones matemáticas. Las funciones matemáticas que son escalares, las cuales están representadas por un número y una magnitud física y una unidad física. Por ejemplo, 20 grados centígrados. 20 grados centígrados es una magnitud escalar, porque sabemos que la temperatura es una magnitud escalar, está representada por un número y por una unidad física que es el grado centígrado. O también podemos representar el campo a través de una magnitud física de tipo vectorial. Por ejemplo, cuando nosotros describimos el objeto se mueve a 30 kilómetros por segundo en la dirección de X, estamos representando un vector. Entonces nosotros tenemos dos tipos de representaciones, las representaciones escalares y vectoriales. Nosotros podemos tener una función escalar y podemos tener una función vectorial. Ambas funciones se diferencian porque la función vectorial tiene unas componentes que indican la dirección y sentido de la magnitud física en ese caso. En cambio, la función escalar solamente tiene pues un número que me va a indicar directamente el valor de la magnitud física en ese punto del espacio. Entonces, los campos de este tipo se denominan campos escalares. Otros campos descriptivos de fenómenos comunes requieren de 3 medidas numéricas para cada punto del espacio y se denominan campos vectoriales. Momento que se perdió la conexión.